Lo que más quiero en la vida es estar con mi familia. Y no quiero en el futuro, sino ya. Estamos de vuelta, escuchamos esta entrevista maravillosa con Juan Medici, cantante y artista venezolano, eh, como decíamos antes, con una propuesta muy fuerte, expresada muy fuertemente, pero que en su mirada él piensa que no hay otra forma, o que si bien hay otra forma de decir las cosas, creo que para el momento y la altura de la historia es necesario poner cada cosa en su sitio, los puntos sobre las íes o nombrar las cosas por su nombre. Bien, queridos amigos, vamos a repasar entonces en este momento las noticias de mayor impacto que están en el portal de noticias www.migrantesnews.tv, que es el portal de noticias que tiene la organización Arepa Viva, con lo cual puede centralizar o poner en un mismo lugar las noticias más importantes sobre migrantes que están aconteciendo en el planeta. No solamente Venezuela, no solamente Nicaragua o Latinoamérica o América, sino de todos los continentes, todo lo que está pasando y cómo está pasando a partir de copiar las fuentes desde otros lugares y ponerlas en este lugar al alcance de usted. Así que si a usted le interesa saber lo que está pasando con los migrantes en el mundo, cómo está pasando, le recomendamos que visite www.migrantesnews.tv. Y la primera noticia de hoy que podemos leer es que acá en Argentina crean un proyecto piloto de relocalización de familias en Argentina, familias venezolanas en Argentina. Bueno, se trata del proyecto Guáramo. El proyecto Guáramo que fue creado por Liliana, Julieta y otra persona que no recuerdo el nombre. Anelía, hay otra chica también, además de Anelía hay otra chica. Bueno, estas señoras se juntaron y pensando cómo le aportaban no solamente a la migración venezolana, sino que a partir de poder organizar el talento que llega de Venezuela, poderlo poner disponible y aprovecharlo para las empresas y para el Estado, para la nación argentina. Entonces hicieron un proyecto, un ecosistema laboral para migrantes que se llama Guáramo. Guáramo es una palabra muy utilizada en Venezuela, significa de hacer las cosas con energía, con fuerza, con voluntad, ¿sí? Y esta palabra la trajeron estas señoras que son argentinas venezolanas o venezolanas argentinas, no sé cómo definirlo porque nacieron aquí, se fueron a vivir allá y luego de allá se vinieron y ahora están acá. No son ellas nada más, hay muchísimas personas a mi lectura que les ocurrió lo mismo. Y son personas que tienen dos países. Como dice Julieta y Liliana, tienen el corazón, una parte en Venezuela y otra parte en Argentina. Así que este proyecto está muy bueno porque es la expectativa y la gestión de poder ayudar a los migrantes venezolanos que en su mayoría, en un 80%, están concentrados en la zona metropolitana de Buenos Aires. Migración informa de 5.418 haitianos que fueron intervenidos en Bolivia. Se trata de la atención a estos migrantes haitianos. Ustedes saben que los haitianos no solamente estaban saliendo de Haití, estaban saliendo de Chile por la situación de Chile, que Chile cuando se habla de migración, o si yo soy migrante y me dicen Chile, lo primero que siento es miedo. Miedo porque hay una situación muy difícil a partir de la percepción del gobierno y los migrantes salen de Chile. A partir de la pandemia hubo una situación bien terrible en Brasil. Sé que muchos abandonaron Brasil y hubo este conflicto, frontera Brasil-Perú. Ellos, ¿qué buscan ellos? Bajan Brasil, Perú, Colombia, Darién, Panamá, México por Tapachulas, hasta México, frontera con Estados Unidos. Destino, Estados Unidos. En ese trayecto muchas personas quedan, allí dejan la vida. ¿Y saben por qué? Porque la esperanza
por buena que sea, y no hay que dejar de intentarlo ni vivirlo, la esperanza y el sueño son dolorosas, pero sobre todo cuando se trata de migrantes, la esperanza y el sueño son muy peligrosas, muy, muy peligrosas. Lo que ocurre es que muchos de los migrantes, por lo menos esta selva de Darién, que es tan peligrosa, pero no solamente eso, en muchos otros lugares, hay mucha sangre sobre la tierra de los migrantes. Pero bueno, los haitianos le pidieron al gobierno de Chile, en otro de nuestros artículos, le piden al gobierno de Chile que por favor les acepte la documentación que tienen y que les permita quedarse en ese país, en virtud de que en Haití recientemente en un acto violento le arrebataron la vida al presidente, y luego de que le arrebatan la vida al presidente, otro terremoto de 7.0. En el 2010 hubo un terremoto, 256 muertos, 350 heridos, 1,5 millones de personas sin hogar. A eso súmele la crisis de una democracia frágil, de una economía inexistente, ¿sí? Creo que hay que entender lo que pasa en este pueblo para entender lo que hay en la psique de estas personas, en el espíritu y en la necesidad de estas personas. Por otra parte, tenemos que defensores de los migrantes en Estados Unidos denuncian la cruel política de asilo de Biden. Biden entró con todo un sueño americano para los migrantes. Recordarán ustedes que Trump había truncado, pero cada vez Biden asume algunas líneas que tienen que ver con filtros, con barreras para los migrantes, y México, como dicen algunos articulistas por allí, le toca hacer el trabajo sucio y no deja que la gente cruce a territorio norteamericano, y los que logran cruzar suelen repatriarlos. Entonces hay vuelos express, sobre todo para la gente de Centroamérica. Los que suelen entrar son devueltos a Guatemala, El Salvador o Honduras, en el caso de ellos, que son sus naciones originarias, en el caso de México también. Así que esa es una realidad bien particular. Por otra parte, Merkel denuncia, la canciller alemana Angela Merkel, denuncia como un ataque a toda la Unión Europea la presión migratoria de Minsk. Minsk es la capital de Bielorrusia y usa a los migrantes como una barajita de intercambio para manipular ciertas posiciones de la Unión Europea, sobre todo de Lituania, que está allá al lado, y cada vez que este puede abre la puerta y deja pasar muchísima gente que suelen colapsar Lituania, que ya venía preocupada. Bien, Afganistán registró unos 17.000 desplazados en los últimos meses. Esa noticia es muy interesante, porque paralela a esa noticia, ustedes veían los aeropuertos de Afganistán, la gente agarrándose de los aviones que estaban despegando, incluso cayeron, se agarraron de la parte de afuera de las alas del avión, cayeron y algunos murieron así. Pero la verdad que también se ven ejecuciones sumarias en cualquier calle donde agarran personas. Vimos algunos videos como ultimaban a algunas damas. La mirada de este grupo que está tomando el poder, que es los talibanes, por supuesto que no se corresponde a la mirada que desarrollaron esto a partir de la aculturación después de la intervención de Estados Unidos, el tiempo que estuvo allí, antes estuvo la Unión Soviética, así que esta es una situación bastante particular. Mozambique, que otrora golpeado también por los que también es una nota que está allí, golpeado por diferentes actos violentos, logró ya vencer a estos grupos que generaban la violencia, las Fuerzas Armadas de Mozambique, y está llamando a los desplazados que salieron del país, que son bastantes, que regresen. Los famosos yihadistas ya perdieron el terreno, el espacio allí y pueden regresar. Unión Europea suspende la ayuda para Afganistán a partir de quien controla ahora es el Talibán.
Y migrantes venezolanos caen en la esclavitud moderna mediante redes sociales. Es decir, hay un grupo de personas que se dedica a ofrecer trabajo y otros beneficios, no solamente explotación sexual, hay otras cosas que están ocurriendo como estafas, garantías de que le van a conseguir documentación de erradicación y se aprovechan de los ya vulnerados migrantes. Pero esto de la explotación laboral y la explotación sexual es un tema muy grande, muy delicado, raya en la trata. Hay intervención de los organismos de seguridad de Colombia, de Venezuela y de otros países para la gestión contra la trata de personas de las migrantes venezolanas. Bolivia analiza la entrega de una visa de tránsito para ciudadanos haitianos, lo cual me parece que hace justicia porque están bien afectados los haitianos. Pero una visa de tránsito, nosotros tenemos una propuesta y esto queremos decirlo en voz alta. Creemos que se necesita una visa latinoamericana para las personas, para que los argentinos, los paraguayos, los brasileros, los venezolanos, los colombianos puedan moverse tranquilamente sin atravesar por el martirio que imponen las fronteras, sobre todo en este tema de migración. Pero si una persona, a ver, si nosotros podemos compartir la información y podemos compartir la información de nuestros ciudadanos, ¿por qué habría que preocuparse por las personas migrantes que no tienen ningún tipo de antecedentes y que van y que vienen o que no representan un riesgo para el país? Sobre todo si tienen además acceso a sus antecedentes, a su vida, cómo es, o tienen la garantía del otro país que el que va a entrar es una persona que no necesariamente va a hacer daño. Yo creo que tendríamos que estar hablando de una visa latinoamericana que permita a las personas la libre circulación por el continente. ¿Sabe usted cuánto dolor se evitaría? ¿Sí? ¿Sabe usted, por ejemplo, para entrar a Argentina desde el año 2019, cuando empezó el 2020, cuando empezó la pandemia, habían madres con hijos detrás de la frontera esperando la reunificación familiar y le tardó más de año y medio, casi 2 años le tardó. ¿A cargo de quién está esa madre con esos niños? ¿Por qué es necesario tanto sufrimiento por una mirada seguritista? Creo que eso son cosas que tenemos que pensar y plantearnos soluciones efectivas, no efectistas. Porque las soluciones efectistas son una fotografía del momento para paliar lo socavado que pueda estar la imagen pública, pero no resuelve el problema como debe resolverlo. Así que ese es un tema muy importante. En Europa solicitan la gente refugio, siguen solicitando, siguen llegando de África, de Asia. Otra de las noticias es Tulcán e Ipiales, lugares de paso para migrantes haitianos, africanos y asiáticos que van a Estados Unidos desde países del sur. Bien, Tulcán e Ipiales es este lugar de Ecuador, bien pegado a Colombia. Si la gente entra por Brasil y baja por Perú, Ecuador, ahí tiene un corredor. Ecuador siempre es un corredor de migrantes, pero parece que allí hacen un punto de descanso o un punto de encuentro con otros y la nota de prensa revela acá o devela acá lo que pasa con los migrantes en este lugar. Canadá acogerá a 20.000 refugiados afganos, también lo hará Estados Unidos. También lo hará Lituania a partir de la llegada de la solicitud de Estados Unidos. El temor de la llegada de refugiados afganos aumenta la xenofobia en Turquía, dice Tayyip Erdogan. Y la situación de Afganistán va a acentuar la crisis migratoria en Europa, que ya viene acentuada con gente de otras nacionalidades. Bueno, estas son algunas de las noticias que están en Migrantes News. La verdad que el panorama en cuanto a la migración sigue siendo desolador porque siguen ocurriendo cosas, seguimos los seres humanos maltratando, aprovechándonos, destruyendo vidas y no hay forma de flexibilizar algunas posiciones y estas posiciones siguen siendo expulsoras de migrantes en varios países de la América Latina, Venezuela, Nicaragua, Cuba.
Afganistán, la situación económica política de Haití, Birmania, Bangladesh y otros países que han recibido una dosis muy importante de autoritarismo y de personas fundamentalistas que creen que su mirada debe imponerse. Sobre todo en Birmania, ustedes saben que ocurrió recientemente un golpe de Estado, y antes ya estaban los Rohingyas, que siempre solemos hablar en las notas del portal de noticias, los Rohingyas. Los Rohingyas son apátridas porque no aceptaron la nacionalidad birmana, y eso los dejó como un pueblo sin patria. Luego estuvieron por varias partes, algunos de ellos se fueron a Bangladesh, otros llegaron a la India, pero luego del golpe de Estado fueron objetos de persecución y han estado en varios lugares. Es un pueblo bastante sufrido también, los Rohingyas, y hay que acompañarles. Por los datos que da las Naciones Unidas, es un número muy alto de migrantes. Y en Bangladesh recientemente había una buena noticia, que era que había un campamento para refugiados bien organizado y estructurado, donde tenían a los Rohingyas, que podría ser ejemplo para otros campamentos o para otras comunidades migrantes del mundo. Queridos amigos, esto es a grosso modo lo que ha ocurrido esta semana con la migración. Usted, para saber más, yo le invito que venga a www.migrantesnews.tv. Bueno, con esto, queridos amigos, llegamos al final del programa. Les hago un pequeño resumen entonces. En Posadas Misiones vamos a tener para la primera semana de diciembre un encuentro intercultural de migrantes, y tenemos un poco o unas canciones de Juan Medici, quien es un artista que canta contra la situación de opresión en diferentes países, y las notas de prensa que terminamos de leer, las cuales las encuentran en migrantesnews.tv. Con esto creo que llegamos al final del programa, y le tengo que decir que este programa llega a ustedes por cortesía de la Organización de Apoyo al Migrante, Arepa Viva, la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la Congregación San Pedro de la Iglesia Luterana, y la gentileza de la Universidad Nacional de Misiones, que nos permite el uso de las instalaciones y el espacio radial. Esta es la 98.7 FM de la Universidad Nacional de Misiones. Nosotros somos migrantes, y quien les habló fue José León Toro Mejías. Nos vemos el próximo sábado.